Me acompaña la subadministradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Denise Guillén. Ayer, Consejo de Gabinete reconoce a través de una resolución el Plan Maestro como instrumento de planificación turística. Además, hay varios aspectos, Denise, que vamos a explicarle a nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuáles van a ser estos proyectos que van a ser el eje de la recuperación económica del turismo nacional? Proyecto de bono turístico, un plan maestro. ¿Y ese plan maestro, cuáles van a ser sus ejes de desarrollo en todo el territorio nacional y cómo eso impactaría de manera positiva a la economía nacional en esta época de pospandemia? Denise Guillén, buenos días. Muy buenos días, gracias por tu invitación y compartir con toda tu amable teleaudiencia acerca de un importante hito que en el día de ayer se da cuando Laurentino Cortizo Cohen, nuestro líder de equipo, eleva a nivel de Consejo de Gabinete nuestro Plan Maestro de Turismo Sostenible. En muchas ocasiones por este canal hemos hablado de lo que aspiramos nosotros dejar como legado, uno de los retos encontrados, así como la falta de promoción turística, una ocupación hotelera muy baja cuando nosotros llegamos a la posición, fue el hecho de que el turismo no era considerado una política de Estado. Al elevar nuestro Plan Maestro de Turismo Sostenible a una política pública para el desarrollo del país y, como bien lo mencionas, implementar estrategias, se hace un avance importante en lo que es visibilizar el turismo como uno de los vehículos más importantes para combatir la pobreza. Este Plan Maestro de Turismo Sostenible recientemente fue reconocido internacionalmente por la UNESCO, un organismo que lo ha planteado como un modelo internacional a seguir por otros países. Se reconoce como complemento y de instrumento de planificación nuestra estrategia Turismo, Conservación e Investigación, Sí. que plantea la importancia de la conservación e investigación de nuestro patrimonio como una estrategia que brinda oportunidad, lo más importante, para las comunidades más pequeñas o hasta de nuestros hermanos indígenas. Porque hay algo que obviamente deben tener este nuevo capítulo en la historia turística nuestra. Recuerdo que hace unos años entrevisté a Lirio Lapití, en ese momento, pues la presidenta del ProTour, bueno, del Fondo de Promoción Turística, y ella decía, pues tenemos en selva, Costa Rica nos lleva ventaja, tal vez no porque tenga más fauna que nosotros, sino porque la ha vendido mejor que nosotros. Sobre playas tenemos el caso de la República Dominicana y estos grandes destinos del Caribe. Es decir, cómo nosotros podemos complementar, uno, la ciudad, su canal, su historia, pues como eje o como punto central para el desarrollo de las demás actividades, ya sea de playa o sea de selva. Y dos, cómo hacer que a medida que se vaya reactivando el turismo, estos pues, millones de personas que hacen transbordo en Panamá se queden por lo menos 1 o 2 días en nuestro país. Dos palabras, planificación. La planificación trae como estrategia las medidas o las estrategias de comercialización y mercadeo. Estas medidas de comercialización y mercadeo serán posibles a través de nuestro Destination Management Office, como bien lo ha mencionado ProTour. Nuestros competidores que han hecho por más de 20 años. Posicionarse uno como el más verde y el otro como un lugar que el problema es que te quieras quedar, el peligro es que te quieras quedar. Es puramente mercadeo. Ahora Claro. nosotros con nuestro fondo de promoción debidamente, con los recursos económicos que se necesitan, podremos poner en marcha estas estrategias que, como bien los mencionas, hará que alguien que tenía como plan o destino final salir de Brasil e ir de shopping a Costa Rica, perdón, a Miami, sepa que aquí en Panamá hay un shopping de la mejor calidad. Esa persona que venía de Europa para ir a uno de nuestros destinos o países de competencia, sepa que aquí no solamente tenemos una selva exuberante, el neotrópico en todo su esplendor, un parque como el Parque Nacional Volcán Barú, donde hay 11 de los 14 ecosistemas que existen, nuestro magnífico Parque Nacional Marino de la isla Coiba, en donde nuestros arrecifes
coralinos tienen además especies endémicas, donde juntos el territorio de Canadá y Estados Unidos, en cuanto a cantidad de aves, Panamá, un pequeño territorio, 77.000 kilómetros cuadrados, tiene mucho más que esos dos países juntos en Sí. cuanto a especies significa. Entonces, de esta manera, apuntaremos efectivamente a nuestros principales mercados emisores, como son los Estados Unidos, Canadá, países de Europa, y es normal, es lo lógico también apuntar a las miles de pasajeros en tránsito que pasan por el Aeropuerto Internacional de Tucumán. Centro de el Convention Center, el Panama Convention Center, este gran centro de convenciones del área de Amador. Es decir, ¿cuándo está en marcha? ¿Cuándo ya podemos decir, bueno, ya este va a ser un punto de atracción para todo lo que es las convenciones y congresos? Y la pregunta es, después de esta virtualidad tan extensa, pues las convenciones serán lo que han sido antes, es decir, la gente realmente se moverá de sus países a ir a una convención en vez de hacerla virtual. Efectivamente, la industria de la realización de eventos, convenciones y afines Sí, tiene un impacto económico muy importante. Por ejemplo, en la ciudad de Panamá se estimaría que un turista sí, gastaría hasta $600 diarios que permearán en diversos componentes de la cadena de la industria turística. Este efecto no se va a hacer esperar. Ya los congresos, convenciones y eventos comienzan a ponerse en las reservas de manera importante. Nosotros ahora en agosto, el 12 de agosto, inauguremos nuestro Panamá Convention Center. El presidente de la República tuvo la oportunidad ayer de hacer un recorrido en este espacio que tiene capacidad para más de 25.000 personas. Celebraremos y seremos los anfitriones en octubre de la conferencia anual del Florida Caribbean Cruise Association. Esto es bien importante, porque en el día de ayer también anunciamos sí. que se ha aprobado destinar $20 millones adicionales para terminar la construcción de nuestro puerto de cruceros de Amador, Sí. y para el cual ya tenemos reservas para, muy importante, lo hablamos el otro día en una entrevista, las Turn Around Operations, que implican que excursionistas llegarán a Panamá 2 días antes, tomarán su crucero en la ciudad de Panamá, harán su tránsito por el canal y después terminarán su crucero en Panamá. Es un crucero a través de la línea Norwegian Cruise Line, es una de las que ya tiene esto, y adicionalmente los cruceros que hacen un uso de los puertos en el Caribe, en la Sí. entrada Caribe del canal o panameño, en lo que se reconoce un Port of Call Operation, también ya, gracias a Dios, para el 2022 esperamos tener llegada de los mismos, Bueno, que también tiene un fuerte impacto en la economía local. pues hace años se viene denunciando que, por ejemplo, los paquetes promocionales de Costa Rica incluyen la bahía de Chiriquí, la isla Pairias y la isla de Coiba. Es decir, ¿cómo hacer que si eso se va a hacer, bueno, que por lo menos Panamá sea retribuida por ese tour que hacen en territorio nuestro? Efectivamente, nosotros junto al gobierno de Costa Rica el año pasado firmamos un acuerdo. Interesante lo que mencionas, porque vamos a estar estableciendo políticas que buscan diversificar la oferta para el visitante, sobre todo europeo, y también en la industria de yates y megayates y de expediciones especiales. Ayer otro de los avisos importantes que hubo fue el de que Tocumen S.A. pondrá en marcha un plan y un estudio que tendrá como resultado la búsqueda de cuál es la mejor manera de operar nuestra red de aeropuertos internacionales fuera de la ciudad de Panamá, como es Howard, Colón, Chiriquí y nuestro aeropuerto Scarlett Martínez en la En provincia de Riata. Coclé. ¿Qué buscamos con esto y por qué te hablo de esto con la pregunta que me haces? Ajá. Porque poniendo vuelos, por ejemplo, entre Guanacaste y Farallón, o entre Bogotá o Medellín y Farallón, o entre Ciudad de Guatemala y David, acercamos más a ese turista, que no es diferente que un latinoamericano cuando va a Europa y aprovecha hacer varios países, utilizando, por ejemplo, aerolíneas low cost, o cuando sabemos que hay un aeropuerto hub de alguna aerolínea.
Pondremos entonces, próximamente ustedes verán buenas noticias Pero, a este respecto. pero la pregunta es, ¿esos serían vuelos charter? Por ejemplo, si yo estoy o un turista de estos canadienses que va a Riohato, bueno, iría a Bogotá, o serían paquetes especiales de gente desde Bogotá a ir a Riohato. ¿Y qué pasa con No, el aeropuerto de Colón? Este aeropuerto sería, donde estos compradores frecuentes de zona libre, por ejemplo, cuando se hizo, sé que había pues una especie de contrato con una aerolínea de Ecuador para hacer un vuelo desde Guayaquil hasta Colón. ¿Cómo se ha manejado esto y cómo sería la operación esta de vuelos desde el mundo hacia los aeropuertos internos de nuestro país? mira, los vuelos charter siempre han existido. Claro, Nosotros recibimos hasta antes de la pandemia solamente para operar lo que o atiende la demanda de nuestras más de 4.000 habitaciones hoteleras en la provincia de Coclé, 52 charters al año que llegan entre Howard y Scarlett Martínez, provenientes en su mayoría de Canadá, Finlandia, distintos lugares. Igualmente ocurre con el aeropuerto de Tocumen, sí, con estas charters que estás mencionando tú para compra, carga, logística, entre otros. Lo que te estoy hablando yo que buscaremos con lo que Tocumen lanzó ayer es el hecho de encontrar la mejor figura, bien sea encontrar un operador. Te pongo un ejemplo: Guanacaste, Costa Rica, es operado por el Houston Airports. Todo ese esfuerzo de buscar aerolíneas que tienen frecuencias diarias, es decir, claro. 3 vuelos de Delta en la mañana, 3 en la tarde y 3 en la noche. Los vuelos de British Airways que llegan desde Londres hasta Guanacaste. Este esfuerzo de comercialización, o te pongo otro ejemplo, el aeropuerto de Punta Cana operado por las empresas 7, Renieri sí, en República Dominicana. Esto es lo que nosotros estamos buscar cuál es la mejor forma de hacerlo. No es, la rueda ya está inventada. sí, Al hacerse estas grandes inversiones y poner en valor esta infraestructura, Fernando, eso de nada vale si no tiene una operación adecuada de comercialización y mercadeo. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar esas líneas aéreas sí. que van a facilitar puestos de avión para de manera efectiva poner turistas en Panamá y que cuando llegan a David puedan visitar el Golfo de Chiriquí, y así vamos a posicionar mejor la palabra Panamá, ese Claro. gran destino que es Panamá. Pero, ¿qué pasará? Es decir, ¿se va a exigir a estos turistas pues un certificado? Porque todo el mundo está hablando de ese famoso pasaporte IATA para los vacunados. ¿Cómo certificar que las personas que vengan a Panamá tienen esa doble vacunación? Bueno, hay una nueva normalidad. Nuestra nueva normalidad, siempre han existido las tarjetas de vacuna. El IATA Travel Pass del que hemos estado hablando y el que Panamá será uno de los países que en primera hacer las pruebas, las corridas de la aplicación. Como toda aplicación permite pues uno, eh, la, lo personal, que tu celular es tuyo nada más. Claro, Esa es la primera forma en que vamos a saber que hay seguridad de los datos. Segundo, la unificación de estos pasaportes digitales, sí, que serán, no, ahí vamos a evitar lo que está pasando ahora con pruebas falsas de PCR, ya que serán cargadas directamente las pruebas de PCR desde los laboratorios hacia tu cuenta o tu aplicación que es tuya personal. Y luego en materia de lo que es la vacuna, la tarjeta de vacuna digital, igual. Aquí, ¿qué es lo que se trata? La protección de datos que son tuyos y garantizar la construcción de destinos bioseguros. Ustedes han visto en las redes sociales como lugares como Taboy, Contadora, que tienen la magnífica noticia, igual hasta Santa Catalina, de 0 contagios de COVID o muy pocos casos de COVID. Entonces, uno que está vacunado va a ir a lugares donde los contagios son mínimos. Igual va a pasar con los países, los destinos, porque claro. estas herramientas también permitirán que los turistas tengan conocimiento de cómo evoluciona la pandemia, con el aumento de la población vacunada y que nosotros alcancemos nuestra inmunidad de rebaño. Panamá seguirá destacando en materia internacional y mucha gente ya está viajando a Panamá precisamente por eso, porque ya tiene sus dosis de vacunas y sabe que aquí la pandemia está bastante controlada.
En el tema de lo que hablabas hace un ratito, los congresos, convenciones y eventos. Sí. Nosotros que hemos participado recientemente, tanto mi jefe que estuvo en FITUR, En Fitur, junto a Fernando Fondevila, que conversamos de eso a principios de semana, o por ejemplo yo que estuve en la reunión de ministros de turismo de las Américas, estuvimos sometidos al envío de nuestras pruebas PCR, tomamos nuestras pruebas PCR antes de entrar a los lugares de reuniones. En fin, esta es la nueva normalidad y la gente está dispuesta a viajar y seguir. En materia también de lo que impactan las convenciones y eventos, en el día de ayer fue entregada la orden de proceder de el estudio, diseño, construcción y financiamiento de la obra que permitirá la interconexión entre la cinta costera 3 y el área de la calzada Amador. Exacto. Poniendo en valor aún más esta excelente espacio turístico y de entretenimiento que tiene la ciudad de Panamá, como es la calzada de Amador, con nuestro biomuseo, nuestro Museo de la Libertad, el Centro de Convenciones Amador, nuestras 3 marinas internacionales que tenemos en la entrada al canal junto al Club de Balboa, y así como también un lugar de esparcimiento para la familia panameña, pues será mejorada su acceso, así como también se creará un nuevo parque para aumentar esta hermosa área con la que cuenta nuestra ciudad, pero principalmente beneficiando el acceso de forma rápida al centro de convenciones, así como también a nuestro puerto de cruceros de Amado. Algo que se ha puesto interesante es este turismo de vacunas hacia los Estados Unidos. ¿Hay posibilidad de que nosotros nos convirtamos también en un lugar donde las personas puedan venir a vacunarse? Las autoridades sanitarias panameñas serán las que evaluarán esta estrategia, que de ser positiva, pues sería implementada como en algunos otros países. Adicional, te puedo contar que para estimular la demanda de turismo interno, también fue aprobado en el Consejo de Gabinete ayer El bono. el bono turístico, que esta será una estrategia que va a tener un impacto positivo, sobre todo en los sectores más afectados, comunidades del interior del país, comunidades indígenas. A través de guías de turismo y agencias turoperadoras, pondremos un sistema, un programa que será lanzado próximamente, que garantizará descuentos especiales en paquetes debidamente promocionados y comercializados a través de la Autoridad de Turismo de Panamá, junto a Apotur, Apavit y los Apatel, así como hoteles y guías debidamente inscritos en la Autoridad de Turismo de Panamá, logrando así estimular la demanda de turismo interno, que la verdad es que se ha comportado muy bien en los últimos meses. Así es. Denise Guillén, subadministradora de la Autoridad de Turismo de Panamá. Gracias por estar con nosotros y explicarnos extensamente esta nueva oportunidad de la industria sin chimeneas. Feliz día. Gracias.